La gente de Copper Creek susurraba que el rancho Cole era un cementerio para la esperanza. Ellos dijeron el corazón de Garrett Cole había convertido a piedra el día él enterró su esposa, dejándolo a él con 3 niños salvajes y una deuda que estaba ahogándolo a él. Cuando el tren escupió una mujer esbelta en un vestido de viaje gris, los hombres en el salón apostaron ella no duraría 3 días. Ellos esperaban lágrimas. Ellos esperaban una mujer quien correría gritando del primer aullido de coyote. Pero ellos no sabían quién Sarah realmente era o el secreto ella llevaba en su bolso de alfombra. Por el final de la primera semana, nadie estaba apostando contra ella ya. El valle no estaba solo sorprendido. Ellos estaban aterrorizados de lo que ella era capaz de. El silbato del tren chilló un sonido penetrante solitario que cortó a través del calor estancado de la tarde de Wyoming. Fue la única bienvenida que Sarah recibió. Ella pisó la plataforma de madera de la estación de Copper Creek, sus botas haciendo un golpe hueco contra las tablas combadas. El aire olía a Artemisa estiércol seco y la inminente amenaza de una tormenta que nunca parecía romperse. Ella ajustó el ala de su capó, protegiendo sus ojos del resplandor. Sarah medía 5'5", esbelta, con manos que parecían demasiado suaves para la frontera. Al menos eso es lo que el par de viejos hombres sentados en el banco fuera de la tienda general estaban pensando. Ella podía sentir sus ojos sobre ella pesados con juicio. Ellos vieron una mujer pasada su edad principal de casarse, quizás 28 o 29, sosteniendo una sola maleta gastada y un parasol. Ellos vieron una víctima. Sarah apretó su agarre en su bolso. Si ellos miraran más cerca, ellos podrían haber notado los callos en su dedo gatillo, o la manera en que sus ojos verdes escaneaban el perímetro, no con miedo sino con una evaluación táctica. Pero los hombres en Copper Creek rara vez miraban más allá del encaje. ¿Tú la una para Cole? La voz era grava moliendo sobre hierro. Sarah se giró para ver un hombre de pie junto a un vagón salpicado de barro. Él era alto apoyado contra la rueda, como si el peso del mundo lo estuviera empujando hacia abajo. Garrett Cole. Él no se había molestado en afeitarse en una semana, su barba oscura escondiendo una mandíbula que solía sonreír. Su sombrero estaba tirado bajo, ensombreciendo ojos que eran duros oscuros y completamente desprovistos de bienvenida. «Yo soy Sarah», ella dijo, su voz firme, «y usted debe ser el señor Cole». Garrett no ofreció una mano. Él no ofreció un saludo. Él simplemente sacudió su barbilla hacia la parte trasera del vagón. «Tira tu bolso dentro. Estamos quemando la luz del día». Él no la ayudó con el equipaje. Sarah no preguntó. Ella alzó el pesado bolso de alfombra sobre el riel de madera del vagón con un gruñido de esfuerzo. Luego subió al asiento del banco junto a él. Él olía a sudor de caballo, tabaco y whisky viejo. «Esperaba a alguien más robusta», Garrett murmuró mientras él chasqueaba las riendas instando a los 2 cansados caballos de tiro hacia adelante. «Y yo esperaba un caballero», Sarah respondió, mirando hacia adelante. «Parece que ambos estamos destinados a la decepción hoy». Garrett le lanzó una mirada aguda, sorprendido por el mordisco en su tono, pero él no dijo nada. Ellos cabalgaron en silencio por 2 horas. El paisaje era brutal y hermoso, cañones de roca roja dando paso a ondulantes llanuras de hierba amarilla que parecían listas para encenderse. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, el corazón de Sarah se hundió, aunque ella mantuvo su rostro impasible. Era un desastre. La casa principal, una estructura de 2 pisos que una vez había sido blanca, era ahora un esqueleto gris desprendiéndose. Parte del techo del porche se había derrumbado. Las cercas estaban rotas, los rieles pudriéndose en la tierra. Un molino de viento chirriaba ominosamente en la distancia, girando perezosamente.
Pero era el silencio lo más perturbador. No había gallinas rascando en el patio, no había perros ladrando, solo el viento. ¡Muchachos! Garrett bramó mientras él detenía el vagón. Emily, salgan aquí. Por un largo momento, nada sucedió. Luego la puerta mosquitera se abrió chirriante. 3 niños emergieron, luciendo como si hubieran sido criados por lobos. El mayor, un niño de unos 14 años, llamado Wyatt, se apoyó contra el marco de la puerta. Él tenía los ojos oscuros de su padre y un ceño fruncido que parecía grabado en su rostro. Su ropa estaba rasgada y él sostenía un cuchillo para tallar con una amenaza casual. Detrás de él estaba Emily, quizás de 10 años. Su cabello era un nido de pájaros enredado de nudos marrones, su vestido manchado con barro y grasa. Ella no miraba a Sarah. Ella miraba sus propios pies descalzos. Y luego estaba Toby, el de 6 años. Él estaba sin camisa, vistiendo solo un par de pantalones cortados sostenidos por un trozo de cuerda. Él estaba cubierto de tierra de pies a cabeza, luciendo más como un golem de barro que como un niño. Esta es ella, Garrett dijo, gesticulando vagamente a Sarah mientras él saltaba. Ella se queda. Ella va a cocinar y limpiar. Se aclara la garganta. No denle problemas. No la necesitamos. Wyatt escupió, escupiendo en el polvo cerca de la bota de Sarah. La última se fue en 2 días. Esta parece que se romperá si el viento sopla demasiado fuerte. Garrett ignoró a su hijo y caminó hacia el granero. La cena es al atardecer. Si no puedes cocinar con lo que hay en la despensa, no comas. Se aclara la garganta. Él la dejó allí. Él la dejó de pie en el polvo con 3 niños hostiles y una casa que parecía que estaba sostenida por telarañas. Sarah miró a Wyatt. El niño la desafió con su mirada, girando el cuchillo. Supongo que crees que vas a dirigir este lugar. Wyatt se burló. Sarah lentamente se quitó su capó. Ella lo sacudió y miró al niño. Yo creo, ella dijo con calma, que lo primero que voy a dirigir es un baño, y tú vas a ser el primero. Wyatt se rió, un sonido áspero y ladrador. Buena suerte, señora. Eres solo otro fantasma pasando. Él se giró y marchó de vuelta adentro, la puerta mosquitera cerrándose de golpe. Sarah se quedó sola en el patio. Ella miró el porche podrido, la niña hosca y el niño cubierto de barro. Ella tomó un respiro profundo, inhalando el aroma a salvia y negligencia. Me enviaron aquí para esconderme, ella pensó. Ellos creen que soy solo una maestra de escuela huyendo de un escándalo. Bien, que piensen eso. Ella recogió su bolso y subió los escalones. La primera tabla gimió bajo su peso, pero aguantó. Tenía que aguantar. El interior de la casa era peor que el exterior. La cocina olía a grasa rancia y leche agria. Platos sucios estaban apilados altos en una palangana que parecía no haber visto jabón en un mes. Capas de polvo cubrían cada superficie lo suficientemente gruesas como para escribir en ellas. Sarah no durmió esa primera noche. Su habitación, una pequeña caja en la parte superior de las escaleras, tenía una puerta que no cerraba con llave y una ventana que traqueteaba con cada ráfaga de viento. Ella se sentó en la silla de madera, su pequeña pistola, un Derringer con mango de perla, descansando en su regazo bajo un chal. Ella escuchó los sonidos de la casa, los maderos gimiendo, el correteo de ratones en las paredes y el pesado e inquieto paso de Garrett en la habitación al final del pasillo. La mañana amaneció con un violento amanecer naranja. Sarah estaba levantada antes del sol. Se aclara la garganta. Ella había cambiado a un simple vestido de trabajo de percal, sujetando su cabello severamente.
Ella fue a la cocina. La primera orden del día eran galletas. Ella encontró un saco de harina en la despensa, pero el momento en que ella extendió la mano para la cuchara, un bajo, seco traqueteo congeló su sangre. Enrollada dentro del saco de harina abierto estaba una serpiente de cascabel diamantina. Su cabeza se echó hacia atrás, su lengua parpadeando, probando el aire. Probablemente había entrado por los agujeros en las tablas del suelo buscando calor. En ese momento, Wyatt entró en la cocina, bostezando. Él vio a Sarah congelada por la despensa. Una sonrisa cruel tocó sus labios. Él sabía sobre la serpiente. Probablemente había dejado la puerta de la despensa abierta a propósito, o al menos sabía que la criatura estaba anidando allí. Él se apoyó contra la mesa, esperando el grito, esperando la histeria. ¿Problema, señora?, preguntó con suficiencia. Sarah no lo miró. Sus, se aclara la garganta, ojos estaban fijos en la víbora. Tráeme la pala del porche, Wyatt. Consíguela tú misma. Él bufó, replicó. Si tienes miedo, solo corre. El tren regresa al este el viernes. El cascabel de la serpiente se intensificó, un zumbido que llenó la pequeña habitación. Se lanzó en un borrón de movimiento que Wyatt no pudo seguir. Sarah no gritó. Ella no saltó hacia atrás. Ella agarró la pesada sartén de hierro fundido de la estufa con su mano izquierda. Cuando la serpiente atacó, ella balanceó la sartén con la precisión de una jugadora de tenis. ¡Cling! El pesado hierro encontró a la serpiente en el aire, derribándola al suelo con un crujido nauseabundo. Antes de que el reptil aturdido pudiera recuperarse, Sarah bajó el borde de la sartén sobre su cabeza. Una vez, 2 veces. El silencio regresó a la cocina. Sarah se quedó sobre la serpiente muerta, respirando firmemente. Ella la empujó con su bota, luego miró a Wyatt. La boca del niño estaba abierta. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un asombro genuino. «Pedí la pala», Sarah dijo, su voz fría y nivelada. «Así no tendría que ensuciar los utensilios de cocina. Ahora tengo que fregar esta sartén antes de poder empezar el desayuno». Ella se agachó, agarró la serpiente muerta por la cola y pasó junto al niño aturdido. Ella abrió la puerta trasera y lanzó el cadáver lejos en el patio, donde las gallinas inmediatamente comenzaron a investigar. Ella regresó al fregadero, bombeó un poco de agua y comenzó a fregar la sartén con arena y jabón. «Bueno», ella dijo sin darse la vuelta, «¿vas a quedarte ahí atrapando moscas o vas a traerme un poco de leña? No puedo hornear galletas en una estufa fría». Wyatt la miró la espalda por 5 largos segundos. Él había esperado que ella se desmayara. Él había esperado que ella empacara sus maletas. Él nunca había visto a una mujer matar una serpiente de cascabel con una sartén y ni siquiera derramar una gota de agua. Él se giró y salió por la puerta. Un momento después, Sarah escuchó el sonido de un hacha partiendo madera. Para cuando Garrett bajó a desayunar, la cocina olía a café fresco, galletas calientes y tocino friéndose. La mesa estaba limpia. Wyatt estaba sentado en su silla, silencioso mirando a Sarah con una mezcla de sospecha y cansancio. Garrett se detuvo en el umbral parpadeando. Él miró la comida, luego a Sarah. «¿De dónde sacaste el tocino?», preguntó, sospechoso. «Estábamos sin». «Encontré un trozo en la ahumadora que aún no se había echado a perder. Recorté las partes malas», Sarah dijo sirviéndole una taza de café negro. «Siéntate, come». Garrett se sentó. Él le dio un mordisco a una galleta. Era ligera, esponjosa y caliente. Era la primera comida decente que él había tenido en 2 años. Él miró a su hijo. Wyatt no se quejaba,
Él estaba comiendo tan rápido como podía. La niña y el pequeño. Garrett gruñó. Bañé a Toby. Él está arriba de mal humor porque quemé sus pantalones. Sarah dijo con naturalidad. Eran un peligro para la salud. Le he cortado una de tus viejas camisas para que la use hasta que pueda coserle algo nuevo. Emily está alimentando a los caballos. Garrett se atragantó con su café. ¿Quemaste sus pantalones? Lo hice, y quemaré esta casa habitación por habitación si eso es lo que se necesita para sacar la suciedad. Sarah dijo, rellenando su taza. Ahora, señor Cole, después del desayuno usted y yo necesitamos discutir el libro de contabilidad del rancho. Garrett golpeó su taza. La hostilidad regresó instantáneamente. Los libros no son asunto tuyo. Estás aquí para cocinar y cuidar a los niños. No te extralimites. Sarah se inclinó, colocando sus manos sobre la mesa. Estoy aquí para asegurar que esta familia sobreviva. No puedo hacer eso si no sé a quién le debemos dinero. Vi el aviso del banco en la repisa. Garrett, tienes 3 semanas antes de la ejecución hipotecaria. La cara de Garrett se puso roja. Espiaste. Desempolvé. Ella corrigió. Y sé leer. Aprendiz de banco. Conozco su tipo. No sabes nada. Garrett gruñó, poniéndose de pie. Quédate en la cocina. Sarah, deja el rancho a los hombres. Él salió furioso. Sarah lo vio irse, su expresión ilegible. Va a perder el lugar, Wyatt dijo en voz baja desde la mesa. Era la primera vez que le hablaba sin una burla. Aprendiz quiere los derechos de agua. Papá es demasiado orgulloso para pedir ayuda y demasiado quebrado para contratar un abogado. Sarah miró al niño. Termina tu leche, Wyatt. Nadie va a perder nada bajo mi vigilancia. 3 días después, la verdadera prueba llegó. No era una serpiente o una casa sucia. Era un hombre en un chaleco de seda montando un semental pura sangre. Sarah estaba en el porche sacudiendo una alfombra cuando 3 jinetes se acercaron. En el centro había un hombre que parecía demasiado suave para la silla de montar. El aprendiz de banco. Estaba flanqueado por 2 pistoleros a sueldo, con fundas bajas y ojos que se movían constantemente. Garrett estaba en el corral, domando un potro difícil. Él vio a los jinetes y se congeló. Él desmontó y caminó hacia la cerca, limpiándose el sudor de la frente. Sarah dejó caer la alfombra y se movió silenciosamente al borde del porche, escuchando. «¿Mañana, Garrett?», aprendiz llamó. Su voz era aceitosa, fingiendo amistad. «Caluroso hoy». «¿Qué quieres, aprendiz?», Garrett preguntó sin abrir la puerta. «Solo vengo a revisar mi inversión», aprendiz sonrió, «y a ofrecerte una salida. Tengo un comprador para el Pasto Sur, una oferta generosa. Despejaría tu deuda con el banco y te dejaría un pequeño nido para mudarte a un lugar más fácil». «El Pasto Sur tiene el arroyo», Garrett dijo, su voz tensa. «Sin esa agua, el resto de la tierra muere. Lo sabes». «Bueno», aprendiz suspiró, inspeccionando sus uñas manicuradas. «Entonces supongo que nos atenemos al calendario. Pago total antes del 1 del mes o el sheriff entrega el aviso de desalojo. Estoy tratando de ayudarte, Garrett. Piensa en tus hijos». «Sal de mi tierra», Garrett advirtió, su mano dirigiéndose hacia el viejo revólver Colt Navy en su cadera. Los 2 pistoleros a sueldo se tensaron, sus manos sobre sus armas. Garrett estaba superado. Él estaba cansado, lento y en inferioridad numérica. «Caballeros», se aclara la garganta. La voz resonó clara y autoritaria desde el porche. Los 4 hombres se giraron. Sarah estaba allí. Ella no llevaba su delantal de trabajo. Ella se había puesto su vestido de viaje gris y su capó.
Ella sostenía un trozo de papel en su mano. Ella bajó los escalones, ignorando la mirada de Garrett. Ella caminó directamente hacia el caballo de aprendiz. ¿Quién es esta? Aprendiz se burló, mirándola. La nueva ayuda. Yo soy la gerente de esta casa. Sara dijo. Y estaba revisando la escritura original y el acuerdo de préstamo que el señor Cole firmó hace 5 años. Aprendiz se rió. Y supongo que ahora eres una erudita legal. En realidad, Sara dijo, su voz bajando una octava volviéndose fría y precisa. Noté que el gravamen que usted posee especifica los límites de la propiedad. Sin embargo, según el estudio territorial de 1881, los derechos de agua del Arroyo Sur están protegidos por la cláusula de derechos adquiridos en la reclamación majestuosa, separada de la propiedad de la tierra. Usted puede ejecutar la hipoteca sobre la tierra, señor aprendiz, pero no puede tocar el agua. El señor Cole retiene esos derechos a perpetuidad. El silencio descendió sobre el patio. Garrett miró a Sara como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La sonrisa de aprendiz desapareció. Eso es una tontería, el banquero tartamudeó. ¿Lo es? Sara sonrió, pero no llegó a sus ojos. También noté que la tasa de interés que ha estado cobrando, 12% compuesto mensualmente, viola la ley de usura territorial de 1883 que limita los préstamos privados al 8%. Según mis cálculos, el señor Cole en realidad le ha pagado en exceso casi $400. Ella levantó el papel. Era solo una lista de lavandería que había escrito, pero lo sostenía como un veredicto de la Corte Suprema. Si procede con la ejecución hipotecaria, Sara continuó, acercándose al caballo, haciendo que el animal se asustara. Cabalgaré hasta Cheyenne y presentaré estas cifras al gobernador yo misma. Creo que la comisión bancaria estaría muy interesada en sus libros de contabilidad. La cara de aprendiz se puso de un violento tono morado. Él miró a sus pistoleros a sueldo y luego de vuelta a la mujer tranquila en el vestido gris. Él sabía que la ley era turbia, pero también sabía que si se producía una auditoría, sus planes torcidos quedarían expuestos. Él no podía arriesgar la atención. Se aclara la garganta. Usted insinúa mucho, señora. Aprendiz siseó. No insinúo nada, afirmo hechos, Sara dijo. Ahora, a menos que tenga un estado de cuenta corregido que refleje la tasa de interés legal, sugiero que se vaya. Tenemos trabajo que hacer. Aprendiz miró a Garrett. Te escondes detrás de las faldas de una mujer ahora, Cole. Garrett miró a Sara. Él vio el acero en su columna vertebral. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina en años. Ella parece saber sus números, aprendiz. Yo la escucharía. Aprendiz tiró de sus riendas, girando bruscamente su caballo. Esto no ha terminado. Tienes hasta el primero. Él galopó, sus hombres a sueldo detrás en una nube de polvo. Garrett los vio irse. Luego se volvió hacia Sara. Él miró el papel en su mano. ¿Es eso cierto sobre, se aclara la garganta, los derechos de agua y la ley de usura? Sara arrugó el papel, que de hecho era solo una lista de comestibles que necesitaba, y se lo metió en el bolsillo. La ley de usura es real. Los derechos de agua, eso lo inventé por completo. Pero hombres como aprendiz son codiciosos, y los hombres codiciosos siempre tienen miedo de ser atrapados. Garrett se rió. Era un sonido oxidado, chirriante, pero era risa. Lo engañaste. Compré tiempo, Sara dijo solemnemente, pero él revisará los registros. Él regresará y no será educado la próxima vez. Tenemos 2 semanas para recaudar el dinero para pagarle para siempre. ¿Nosotros?
Garrett preguntó. Sarah lo miró a los ojos. Yo vivo aquí ahora, Garrett, y no me gusta ser amenazada. Ella se volvió para caminar de regreso a la casa. Desde el desván del granero, Wyatt y Emily estaban mirando. Wyatt miró a su padre, luego a la mujer subiendo los escalones. Le mintió al banquero. Wyatt le susurró a su hermana. Salvó a papá. Emily susurró de vuelta. Esa noche en el salón de Copper Creek, la historia comenzó a difundirse. Los pistoleros a sueldo habían hablado. La nueva mujer del rancho Cole no era solo una cocinera. Había mirado fijamente a aprendiz y citado la ley como una jueza. El valle comenzó a prestar atención, pero no sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. La tregua entre Sarah y la familia Cole era frágil, unida por el olor a pan fresco y el persistente asombro de su enfrentamiento con el banquero. Pero el rancho no funcionaba con galletas. Funcionaba con carne de caballo. Y ahí era donde Garrett estaba fallando. La fuente del problema era un semental de bahía rojiza que Garrett llamaba azufre. El caballo era magnífico. 17 palmos de músculo y furia, capturado salvaje en la cuenca 3 meses antes. Valía $500 fácilmente, suficiente para pagar una parte significativa del préstamo, pero solo si podía ser montado. Hasta ahora, Azufre había roto 2 cercas y casi roto el brazo de Garrett. El jueves, el calor era opresivo. Sarah estaba fregando la ropa en el porche trasero, con los brazos hundidos en agua jabonosa cuando escuchó el crujido nauseabundo de la madera astillándose, seguido de un fuerte golpe y un grito de dolor. No dudó. Se secó las manos en su delantal y corrió hacia el corral circular. Encontró a Garrett en el suelo, jadeando, agarrándose el costado. El semental se encabritaba, los cascos cortando el aire, los ojos salvajes de pánico y agresión. Wyatt estaba parado afuera de la cerca, congelado, su rostro pálido. ¡Papá! Wyatt gritó, pero era demasiado pequeño para intervenir. Garrett trató de gatear hacia la cerca, pero el caballo lo cortó, pisoteando el suelo a centímetros de la cabeza de Garrett. El animal estaba en un frenesí asesino, impulsado por el miedo y el olor a depredador. «Wyatt, abre la puerta», Sarah ordenó. Su voz no era fuerte, pero cortó el pánico como un látigo. «¡Se escapará!», Wyatt gritó. «¡Ábrela!». Wyatt lanzó el pestillo. Sarah se deslizó dentro del corral. No tenía una cuerda, no tenía un látigo. Tenía una cesta de lavandería que inmediatamente descartó. «¡Hey!», ella dijo. La palabra fue un zumbido bajo. Azufre giró la cabeza, enfocándose en esta nueva intrusa. Él resopló, pateando la tierra, preparándose para cargar. Garrett, jadeando en el polvo, levantó la vista. «Sarah, retrocede», él dijo con voz áspera. Sarah lo ignoró. No miró a Garrett. Sus ojos estaban fijos en el ojo izquierdo del semental. No cuadró sus hombros agresivamente. Anguló su cuerpo, haciéndose parecer más pequeña, menos depredadora. Ella comenzó a tararear. Era una melodía extraña y rítmica, algo bajo y melancólico. El caballo cargó. Garrett se encogió, cerrando los ojos. Wyatt gritó, pero Sarah no se movió. Ella se mantuvo firme hasta que el animal de 1000 libras estuvo a 5 pies de distancia. Luego simplemente levantó una mano con la palma abierta y golpeó el pie una vez con fuerza. Azufre derrapó hasta detenerse, el polvo ondeando a su alrededor. Él agitó la cabeza, confundido. Este humano no corrió. Ella no atacó. Ella simplemente se quedó allí irradiando una calma tan profunda que se sintió como un peso físico. «Tranquilo, gran bebé», ella murmuró, caminando hacia adelante.
te matará. Garrett gimió tratando de levantarse. Quédate abajo, Garrett, ella dijo sin darse la vuelta. Ella siguió caminando hacia el caballo. El semental tembló. El sudor le cubría el pelaje. Él retrocedió un paso, luego otro. Sarah lo siguió, igualando su paso, manteniendo la distancia constante. Era un baile. Ella aplicaba presión, luego la liberaba. Ella metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un terrón de azúcar que había estado guardando para el té. Ella lo extendió. Azufre estiró su cuello, las fosas nasales dilatadas. Él olió el azúcar. Él olió el jabón en sus manos, pero principalmente olió la falta de miedo. Eso es, ella susurró. La nariz de terciopelo tocó su palma. El caballo tomó el azúcar. Mientras lo crujía, la mano de Sarah se deslizó hacia arriba, rascando el punto dulce justo detrás de su oreja. La tensión se drenó del cuerpo del animal. Su cabeza bajó. Sarah agarró la cuerda guía que colgaba de su cabestro. Wyatt, ella llamó suavemente. Ven a buscar a tu padre. Wyatt se metió bajo la cerca, agarrando a Garrett por los brazos y arrastrándolo a un lugar seguro. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Sarah llevó al caballo al poste de amarre y lo ató de forma segura. Ella salió del corral, el dobladillo de su vestido manchado de estiércol y polvo. Se arrodilló junto a Garrett. Su rostro estaba gris de dolor. ¿Costillas? Ella preguntó. Se siente como si un mulo me hubiera pateado. Garrett gruñó. Él la miró, sus ojos oscuros abiertos con incredulidad. ¿Dónde aprendió una maestra de escuela a amansar un semental asesino? Sarah le revisó los ojos en busca de una contusión. Crecí en una granja en Kentucky. Ella mintió suavemente. Teníamos caballos. Eso no era trabajo de granja. Garrett jadeó mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Eso era estilo apache o vaquero mexicano. La respiración, el tarareo. Sarah se puso rígida. Vamos a llevarlo adentro, señor Cole. Está diciendo tonterías por el dolor. Esa tarde, la dinámica en la casa cambió. Wyatt no frunció el ceño cuando ella sirvió el estofado. Él le observaba las manos. Emily, la hija tímida, le trajo a Sarah un trapo mojado para limpiarse el polvo del cuello. Más tarde, después de que los niños estuvieron dormidos, Sarah se sentó en el porche remendando una camisa. Garrett salió, moviéndose rígidamente, sosteniendo una botella de whisky. Él se sentó en la barandilla, mirando la luna salir sobre el valle. «Me salvaste la vida hoy», él dijo. La aspereza en su voz era más suave ahora. «El caballo no estaba tratando de matarte», Sarah dijo, sin levantar la vista de su aguja. Tenía miedo. El miedo hace que los seres vivos hagan cosas terribles. «¿Es por eso que estás aquí?», Garrett preguntó. «¿Miedo?». Sarah dejó de coser. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el canto de los grillos. Ella lo miró. La luz de la luna capturó los ángulos agudos de su rostro, haciéndola lucir hermosa y atormentada a la vez. «Estoy aquí porque respondí a un anuncio, Garrett». «Respondiste a un anuncio de ama de llaves», Garrett dijo. «Pero conoces la ley de propiedad. Manejas un arma como un soldado. Domésticas caballos como un caminante de espíritus». Y él dudó. «Y cuando pensé que no estaba mirando, te vi revisando las líneas de visión desde las ventanas». Él bebió un trago de whisky y le ofreció la botella. Fue un gesto íntimo, una ofrenda de paz. Sarah dudó, luego tomó la botella. Ella dio un trago largo, sin toser, manejando el licor ardiente con facilidad practicada. Ella se la devolvió. «Todos tienen un pasado, Garrett. El mío está muerto y enterrado. Que siga así». Garrett le miró los labios, luego a los ojos.
Aprendiz no lo dejará enterrado. Ha estado haciendo preguntas en el pueblo, en la oficina del telégrafo. Está buscando algo sucio sobre ti para quitarte de en medio. Que busque, Sarah dijo poniéndose de pie. No encontrará a Sarah Cole porque ella no existe. Ella entró, dejando a Garrett solo con el whisky y una creciente sospecha de que la mujer que dormía bajo su techo era más peligrosa que la deuda que amenazaba con aplastarlos. El ataque llegó 3 noches después. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que se siente pesada, como una manta de lana sobre los ojos. Sarah se despertó al instante. No sabía qué la despertó, un sonido, un olor, o simplemente el instinto que la había mantenido viva durante los últimos 5 años. Ella se sentó, agarrando el Derringer de la mesita de noche. Luego lo olió. Aceite de carbón y humo. «Garrett», ella gritó, abandonando toda compostura mientras golpeaba la pared que separaba sus habitaciones. «¡Despierta, fuego!». Ella no esperó una respuesta. Ella corrió al pasillo, agarrando las puertas de los niños. «Wyatt, Emily, levántense ahora». Para cuando ellos tropezaron escaleras abajo, el resplandor naranja parpadeaba contra las ventanas de la cocina. No era la casa, era el granero de heno de invierno. Garrett bajó las escaleras a toda velocidad, sin camisa, poniéndose las botas, su rifle en la mano. «¡Los caballos!», gritó. «Wyatt, busca los cubos». Sarah ordenó, empujando al niño hacia la puerta trasera. «Emily, bombea agua. No dejes de bombear». Ellos salieron corriendo a la noche. El granero de heno estaba completamente envuelto en llamas. Un monstruo rugiente de calor y luz. Las chispas volaban hacia el establo principal, donde Azufre y los caballos de Tiro estaban atrapados. Los animales gritaban, el sonido desgarrando la noche. «¡El techo!», Garrett gritó, señalando el establo. Una chispa había caído en las tejas secas. «Yo traeré los caballos», Sarah gritó. «¡Tú el techo!». «No puedes entrar ahí». Garrett la agarró del brazo. «Está demasiado cerca del fuego». Sarah se lo quitó con una fuerza que lo sorprendió. «Si perdemos los caballos, perdemos el rancho. Ve». Ella se envolvió el chal alrededor de su cara y corrió hacia el establo. El calor era abrasador. El aire sabía a ceniza. Ella abrió la puerta del establo de una patada y se lanzó al humo. Adentro era un caos. Los caballos se agitaban en sus puestos. Sarah se movió con velocidad eficiente. Ella no trató de sacarlos uno por uno. Ella abrió la puerta trasera del corral primero para darles un lugar para correr. Luego se movió por la línea, abriendo las puertas de los puestos. «¡Vamos!». Ella abofeteó los lomos de los caballos de Tiro. Ellos salieron disparados al aire libre. Ella llegó al puesto de Azufre al final. El semental estaba aterrorizado, los ojos girando. El humo era espeso ahora. Sarah agarró su cabestro, desatando el nudo con dedos sin tropiezos. A pesar de la adrenalina, ella lo montó a pelo en un movimiento fluido. «¡Sácanos de aquí!», gritó en su oído. El semental se lanzó hacia adelante, saltando sobre una pila de escombros en llamas que habían caído del granero de heno. Ellos salieron disparados del establo justo cuando Garrett, encaramado en el techo con una manta mojada, sofocaba las chispas que amenazaban la estructura principal. Sarah montó a Azufre en la oscuridad del pasto, volviéndolo para mirar. El granero de heno había desaparecido. Fue una pérdida total, pero la casa y el establo estaban a salvo. Agotados, manchados de hollín y temblorosos, la familia se reunió junto al pozo. Garrett se deslizó del techo, su pecho agitado, su piel manchada de ceniza negra. Miró las ruinas humeantes de su forraje de invierno.
Estamos acabados, susurró. Ese heno era para el invierno. Sin él, el rebaño se muere de hambre. Sara se bajó del semental. Caminó hasta el borde de la línea de fuego. Se agachó y recogió algo de la tierra. Era una lata de queroseno desechada en la hierba alta. La llevó a la luz del fuego moribundo. Mira, ella dijo, señalando la parte inferior. Se aclara la garganta. Estampado, en el metal había una marca, Tienda General de Sisi. Aprendiz es dueño de la tienda general. Wyatt dijo, su voz quebrada. Nos quemó. Garrett dijo. Una rabia fría se apoderó de él. Él se aclara la garganta. Agarró su rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Voy a matarlo. Voy a cabalgar hasta el pueblo y ponerle una bala en el corazón. Él se giró hacia el camión, pero Sara se puso delante de él. Ella puso una mano en su pecho justo sobre su corazón. Estaba latiendo como un martillo. No. Ella dijo con firmeza. Muévete, Sara. Intentó quemar a mis hijos. Y si le disparas, te ahorcan. Sara dijo, su voz dura. Y entonces tus hijos son huérfanos y aprendiz gana. ¿Es eso lo que quieres? Él tiene la ley en su bolsillo, Garrett gritó. El sheriff no lo arrestará por una lata de gasolina. Entonces no usamos al sheriff, Sara dijo. Sus ojos verdes eran aterradoramente fríos. Usamos algo más. ¿Qué? Garrett preguntó, detenido por la intensidad de su mirada. Usamos la verdad, Sara dijo. Sé cómo herir a hombres como aprendiz. No les disparas, les quitas lo único que aman. ¿Su dinero? Wyatt preguntó. Su reputación, Sara corrigió a Garrett. Mañana es la celebración del Día del Fundador en el pueblo. El gobernador viene de Cheyenne para el discurso. Aprendiz estará allí, pavoneándose en el escenario. Así que, Sara se limpió una mancha de ceniza de la mejilla. Vamos a ir a esa celebración y vamos a asegurarnos de que el gobernador se vaya con un recuerdo muy interesante. ¿Qué recuerdo? El libro de contabilidad. Sara mintió. Ella no tenía un libro de contabilidad, pero tenía un plan. Un plan que requería habilidades que había jurado no volver a usar. Y un testigo. ¿Quién? Yo, Sara dijo. Pero primero necesitamos limpiarnos. No vamos a ir al pueblo pareciendo víctimas. Vamos a ir pareciendo realeza. La mañana de la celebración del Día del Fundador amaneció con una belleza engañosamente despejada. El cielo era un azul brillante y duro, estirándose tenso sobre el valle como una lona. En el pueblo de Copper Creek, el aire ya olía a cacahuetes tostados, sudor de caballo y el agudo sabor a pólvora de los disparos de celebración. Banderines rojos, blancos y azules adornaban cada escaparate, ondeando nítidamente con el viento, enmascarando la podredumbre de la pintura desprendida debajo. En el camino polvoriento que conducía al pueblo, el vagón de carbón se movía con un ritmo lento y deliberado. Pero este no era el vehículo destartalado y salpicado de barro que el pueblo estaba acostumbrado a ver. Garrett había pasado la noche anterior puliendo la madera hasta que la veta brilló profunda y rica. El cuero del arnés había sido engrasado, y los caballos de tiro, generalmente desaliñados y sin arreglar, estaban arreglados para un alto brillo, sus crines, trenzadas con tiras de cinta oscura. Garrett se sentó en el asiento del banco, las riendas sueltas en sus manos. Él vestía su mejor traje de domingo, un traje negro que había sido su traje de boda hace 12 años. Estaba ajustado sobre sus anchas espaldas, la lana gastada en los codos, pero él lo vestía con una dignidad rígida y desafiante. A su lado se sentó Sara. Ella se había transformado.
Desapareció el vestido de viaje gris y práctico. Desapareció el delantal manchado. En su lugar, ella vestía un vestido de seda de un verde esmeralda profundo, una prenda que había sacado del fondo de su baúl, envuelta en papel de seda, y recuerdos que había tratado de olvidar. Estaba confeccionado a la perfección, abrazando su cintura y ensanchándose en una cascada de tela pesada que parecía completamente fuera de lugar en el polvo de Wyoming. Ella llevaba un sombrero con un pequeño velo que sombreaba sus ojos, y sus manos estaban cubiertas con guantes de encaje negro. Ella parecía de la realeza. Ella parecía una mujer que poseía el mundo, o quizás una mujer a la que no le quedaba nada que perder. «¿Te ves?», Garrett comenzó, su voz áspera. Él la miró, luego rápidamente de vuelta al camino, como si mirarla directamente pudiera quemarlo. «Te ves como si no pertenecieras aquí, Sarah». «No pertenezco», ella respondió en voz baja, sus ojos fijos en el pueblo que surgía en el horizonte. «Y eso es exactamente lo que necesitamos que piensen». En la parte trasera del vagón, los niños estaban en silencio. Wyatt, con el cabello liso hacia atrás con agua, se sentó protectoramente junto a Emily y Toby. Él sabía sobre el fuego. Él sabía sobre las amenazas. Él observaba la nuca de Sarah, no con sospecha, sino con una especie de asombro aterrorizado. Ella los estaba llevando a la guarida del león, y ella estaba vestida para un baile. Rodaron por Main Street justo cuando la banda de metales comenzó una marcha discordante. La multitud era densa, un mar de sombreros de vaquero y bonetes. Pero a medida que el vagón se acercaba, un silencio se extendió entre la multitud. La gente se giró. Los susurros silbaron a través de la multitud como vapor escapando de una válvula. ¿Es ese Cole? ¿Quién es la mujer? Mira ese vestido, esa seda de ciudad. Garrett detuvo el vagón cerca de la plaza del pueblo. Bajó, moviéndose con una rigidez que delataba sus costillas magulladas, y rodeó para ayudar a Sarah. Él le ofreció su mano, ella la tomó, su agarre sorprendentemente fuerte. Mientras descendía, la seda esmeralda susurró, un sonido que pareció fuerte en el repentino silencio. «Cabeza en alto», le susurró a Garrett. «Hoy no somos víctimas». Ella le tomó el brazo. Wyatt hizo salir a sus hermanos del vagón, siguiendo los pasos de los adultos como un guardaespaldas en miniatura. Caminaron directamente hacia la plataforma de madera elevada en el centro de la plaza. En el escenario, los poderosos del territorio celebraban corte. El gobernador, un hombre corpulento, con un bigote de morsa y un chaleco tenso por la buena vida, se sentaba en una silla de terciopelo. A su lado estaba el banquero Aprendiz. Aprendiz se pavoneaba, vestido con un traje de lino cremoso que costaba más que todo el rebaño de Garrett. Él estaba sonriendo, señalando puntos de referencia al gobernador, interpretando el papel del patriarca benévolo. Aprendiz los vio primero. Su sonrisa no solo se desvaneció, se agrió. Sus ojos se dirigieron al sheriff, un hombre llamado Holloway, que estaba parado al pie de las escaleras. Holloway era un hombre de grandes apetitos y moral relajada, su barriga colgando sobre un cinturón de armas que no había visto un trabajo honesto en una década. Aprendiz asintió imperceptiblemente. Holloway dio un paso adelante, bloqueando el camino. «Ahora, Garrett», el sheriff arrastró las palabras, poniendo mano en la culata de su revólver. «Estamos teniendo una celebración civilizada aquí. No necesitamos problemas de ti ni de tu ayuda contratada». Garrett se detuvo. Su mandíbula se tensó en una línea dura. «Ningún problema, sheriff. Solo somos ciudadanos que vienen a escuchar al gobernador hablar». «Tenemos una petición», Sarah añadió. Su voz no era fuerte,
pero poseía una cualidad peculiar que se imponía al ruido ambiental de la multitud. Con respecto a la seguridad de los rancheros en el valle, específicamente el problema de incendios provocados que parece afligir a aquellos que se niegan a vender sus tierras. La multitud murmuró. La acusación flotó en el aire caliente. Aprendiz se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo peligrosamente. «Sheriff, retire a estos agitadores. Están interrumpiendo la paz del gobernador». Holloway dio un paso adelante, su rostro ensombreciéndose. «Usted oyó al hombre. Vuelva a su vagón, Cole, antes de que lo meta en una celda por alterar el orden público». «Espere un minuto». La voz provino de la sombra del toldo del salón directamente a su izquierda. Era un acento perezoso y distintivo, pesado con el polvo de Texas. Un hombre salió a la dura luz del sol. Él era alto, esbelto como un látigo, vistiendo un largo abrigo de lona que había visto millas de cabalgatas duras. Un sombrero de ala ancha estaba tirado bajo sobre sus ojos, y espuelas plateadas tintineaban suavemente con cada paso. Él había estado apoyado contra un poste, observando la procesión con el interés ocioso de un lobo observando ovejas. Él caminó hacia el centro de la calle, deteniéndose a 10 pies de Sarah. Él no miró a Garrett. Él no miró al sheriff. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Sarah. «He estado rastreando un fantasma por 3000 millas», el extraño dijo, su voz llevando una extraña mezcla de admiración y amenaza. «Y me condeno si no la encontré en una feria del condado». Él metió la mano en el bolsillo profundo de su guardapolvo. El sheriff se encogió, la mano yendo a su arma, pero el extraño solo sacó un trozo de papel. Estaba doblado en cuartos, amarillento por la edad y el uso. Él lo abrió con un chasquido de muñeca y lo sostuvo para que la multitud lo viera. Era un boceto, un dibujo a carboncillo de una mujer. El artista había capturado el ángulo agudo de los pómulos, el ceño fruncido de la mandíbula, la intensidad de los ojos. El parecido era innegable. Era Sarah. Pero el texto debajo del rostro envió una onda de choque a través de la plaza. «Se busca a Margaret Maggie O'Rourke por el asesinato del senador Clayton Vance. Recompensa $5,000». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los caballos parecieron dejar de pisotear. $5,000 era una fortuna. Era suficiente para comprar todo el pueblo de Copper Creek 2 veces. Maggie O'Rourke, el sheriff Holloway respiró, sus ojos saltones mientras miraba del cartel a la mujer del vestido verde. La viuda negra de St. Louis. Wyatt, de ahí se le pide detrás de Sarah, y dio. Él miró la parte de atrás de su cuello, su mente acelerada. Asesinato. Sarah no se inmutó, no gritó, no corrió. Se quedó como una estatua tallada en hielo, su rostro impasible bajo el velo. «Estás muy lejos de Texas. Caza recompensas». Ella dijo, su voz firme, aunque Garrett pudo sentir el temblor en su brazo donde ella se aclara la garganta, lo sostenía. $5,000 es un largo viaje, querida. El extraño dijo. Él se echó el abrigo hacia atrás, revelando un pesado Colt Peacemaker en su cadera. Su mano se cernía sobre él, los dedos temblando. «Sheriff, creo que tiene un fugitivo que arrestar, a menos que quiera que me encargue yo». Aprendiz soltó una carcajada desde el escenario. Fue un sonido triunfal y feo que chirrió en los oídos. Bueno, parece que la alta y poderosa señora Cole no es más que una asesina a sangre fría. Se lo dije, gobernador, esta gente es basura. Arrestéla, sheriff, y tome a los niños bajo custodia como cómplices de albergar a un fugitivo. Garrett se movió. Fue puro instinto. Él se puso delante de Sarah,
cubriendo su cuerpo con el suyo. Su mano voló hacia el viejo revólver Navy en su cadera. «Ella no va a ninguna parte», Garrett gruñó. La oscuridad en sus ojos era absoluta. Él no era un pistolero, pero en ese momento parecía listo para enfrentarse a todo el territorio. «Garrett, no», Sarah susurró urgentemente, su mano apretando su brazo. «Hay demasiados de ellos. Se aclara la garganta. Te matarán». «No me importa», Garrett dijo, sin apartar los ojos del cazarrecompensas. «No huiste cuando el granero se quemó. Te quedaste por nosotros. No me aparto ahora». El cazarrecompensas ladeó la cabeza, divertido. «Eso es conmovedor, vaquero. De verdad. Pero a menos que quieras morir frente a tus bebés, te moverás. No me pagan por ti». El sheriff sacó su arma, apuntándola a Garrett. Dos diputados bajaron de la pasarela, amartillando escopetas. El sonido fue ensordecedor en la plaza silenciosa. «¡Esperen!» El grito vino del escenario. Pero no era aprendiz, era el gobernador. Él se había levantado, ajustando sus gafas de montura de alambre, entrecerrando los ojos contra el sol. Él miró de cerca a Sarah, luego al cazarrecompensas. «¿Dijo O'Rourke?», el gobernador preguntó, su voz temblando ligeramente. «Sí, señor», el cazarrecompensas respondió, los ojos nunca abandonando la mano armada de Garrett. «Envenenó a su marido, el senador. Desapareció en la noche hace 3 años». Sarah salió de detrás de Garrett. Ella suavemente le bajó el brazo. Ella caminó hacia adelante, pasando al sheriff, pasando el arma del cazarrecompensas, hasta que se paró al pie de las escaleras del escenario. Ella levantó su velo. Sus ojos verdes se fijaron en los del gobernador. «El senador Vance no era mi marido», ella dijo. Su voz resonó clara como una campana de iglesia, llegando a todos los oídos de la plaza. «Él era mi captor y no lo envenené». Se aclara la garganta. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Le disparé 2 veces, una en el hombro y otra en la pierna, para evitar que me siguiera». La multitud jadeó. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca. «Estaba vendiendo secretos de criptografía militar a agentes extranjeros», Sarah continuó, su voz ganando fuerza. «Estaba traicionando a este país por oro. Él descubrió que yo había descubierto los documentos en su caja fuerte privada. Él intentó matarme para silenciarme. Yo me defendí». «¡Mentiras!», aprendiz chilló, golpeando la mano en la barandilla. «Es una mujer desesperada, contando cuentos. ¡Dispárale, Holloway!». «Tengo los documentos», Sarah dijo. El mundo pareció detenerse. Lenta, deliberadamente, Sarah metió la mano en el corpiño de su vestido. Cada hombre con un arma se inmutó. El cazarrecompensas se tensó, pero ella no sacó un arma. Ella sacó un pequeño y plano paquete envuelto en piel aceitada, cálido de su piel. Ella no se lo entregó al sheriff. Ella subió las escaleras, la seda de su vestido susurrando, y se lo extendió directamente al gobernador. «Verifique las fechas, gobernador», ella dijo, su voz bajando a un tono de mando acerado. «Y verifique la firma en la autorización para el acaparamiento de tierras ferroviarias en este valle. Podría reconocer al cofirmante». El gobernador tomó el paquete. Sus manos temblaron mientras desenvolvía la piel aceitada. Él sacó un fajo de papeles, escaneándolos rápidamente. Sus ojos se abrieron, el color se le fue de la cara. Él levantó la vista lentamente, girando la cabeza para mirar a Aprendiz, que estaba de pie a su lado. «Aprendiz», el gobernador dijo, su voz baja y peligrosa. «Este estudio de tierras tiene su firma junto a la del senador Vance. Esto autoriza la incautación ilegal de todo el valle de Copper Creek
para una línea ferroviaria privada, una línea financiada por inversores extranjeros. Aprendiz retrocedió tambaleándose. Su cara se puso del color de la ceniza vieja. Eso es una falsificación. Ella es una bruja. Ella lo falsificó. Y Sara continuó, volviéndose hacia la multitud de abajo, mirando directamente al cazarrecompensas. La recompensa no es de los alguaciles de ¿verdad? Mira la parte inferior del cartel, mira la letra pequeña. El cazarrecompensas frunció el ceño, levantó el papel, entrecerrando los ojos en la esquina inferior, emitido por la herencia Benz. Es un encargo privado, Sara dijo, no una orden federal. Los socios del senador me quieren muerta porque sé dónde están enterrados los cuerpos, literalmente. El cazarrecompensas lentamente bajó su arma. Él miró el cartel, luego a Aprendiz, quien sudaba profusamente en el escenario. Él volvió a mirar a Sara, una lenta sonrisa tocando sus labios. Bueno, por mi madre. El tejano arrastró las palabras. Casi hago su trabajo sucio gratis, ¿no? Él guardó su pistola con un movimiento fluido. Sara volvió su mirada hacia el sheriff Holloway. Sheriff, tiene una elección. ¿Es usted un hombre de ley jurado a la Constitución? ¿O es un matón a sueldo de un traidor porque el gobernador de este territorio tiene pruebas de traición en sus manos? El sheriff miró el arma en su mano. Miró a Aprendiz, que ahora temblaba. Miró al gobernador. El gobernador asintió sombríamente. «Arréstelo, Holloway. Arresten a Aprendiz. Lo quiero entre rejas inmediatamente. Y envíen un telegrama a los alguaciles». Aprendiz entró en pánico. Se apresuró hacia la parte trasera del escenario intentando saltar. «No lo creo», Garrett gritó. Él se lanzó hacia adelante, subiendo los escalones del escenario. Él derribó a Aprendiz justo cuando el banquero intentó saltar. Ellos golpearon las tablas del suelo con un golpe pesado. El polvo voló. Garrett lo inmovilizó, torciéndole. Se aclara la garganta. El brazo detrás de su espalda hasta que Aprendiz gritó. El pueblo estalló en caos. La banda dejó de tocar. La gente se abalanzó, gritando, señalando. Sara se quedó en medio de la locura, inmóvil como una piedra. Ella sintió una mano en su hombro. Ella se giró para ver al cazarrecompensas. Él se quitó el sombrero. «Mis disculpas, señora. Tiene agallas. No cazo patriotas». Él se giró y se alejó, desapareciendo entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Una hora después, mientras el sol comenzaba a descender hacia los picos occidentales, la plaza se había silenciado. Aprendiz estaba encerrado en la celda de la cárcel. El gobernador había llevado el paquete de piel aceitada a la oficina del telégrafo para enviar mensajes urgentes a Washington. Garrett y Sara estaban junto al vagón. La adrenalina se desvanecía, dejándolos a ambos agotados. Los niños ya estaban dormidos en la parte trasera, agotados por la emoción. Garrett la miró. «¿En serio?» La miró. «Maggie O'Rourke», él dijo suavemente, probando el peso de las sílabas en su lengua. «Suena fuerte, como cuero». «Sara es mi segundo nombre». Ella se aclara la garganta, susurró, mirando hacia sus manos enguantadas. «Sara Margaret, no he sido Maggie desde la noche que dejé St. Louis». «¿Realmente le disparaste a un senador?» Garrett preguntó. No había juicio en su voz, solo asombro. «Era un mal hombre, Garrett, peor de lo que Aprendiz alguna vez soñó ser». Ella finalmente lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «He estado huyendo durante 3 años. Cada vez que una rama se rompía, pensaba que eran ellos. Pensé que tendría que huir de nuevo hoy.
Pensé que te perdería. Garrett extendió la mano y la tomó. Su palma era áspera, callosa por la cuerda, y las riendas cálidas y sólidas contra su guante de seda. Has terminado de huir, él dijo ferozmente. El gobernador te concedió un indulto a cambio de los documentos. Lo escuché decirlo. Eres libre. Un indulto no limpia una reputación, ella dijo, mirando a la gente que aún se demoraba en los paseos observándolos. La gente hablará, dirán que soy una asesina. Que hablen, Garrett dijo. Él se acercó, invadiendo su espacio, envolviendo su brazo alrededor de su cintura. Que digan que el rancho Cole está dirigido por una mujer que puede domar un caballo asesino, desafiar a una turba linchadora y salvar un valle. Eso me suena a una reputación de puta madre. Él se inclinó. Por primera vez, la sombra de su dolor había desaparecido. Él no vio a una ama de llaves. Él no vio un misterio. Él vio a la mujer que había caminado hacia el fuego por sus hijos. Él la besó. No fue tentativo. Fue una afirmación, una promesa sellada en polvo y luz solar. Cuando finalmente se separaron, Sara sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que llegó a sus ojos. Todavía no tenemos heno para el invierno. Ella señaló, su mente práctica regresando. Garrett se rió, un sonido rico que sobresaltó a los caballos. El gobernador prometió suministros de emergencia del fuerte, y con aprendiz de las almas de Toronto desaparecido, el banco está bajo auditoría inmediata. La deuda está congelada. Él la levantó al asiento del vagón, sus manos permaneciendo en su cintura. Tenemos tiempo, Sarah. Tenemos todo el tiempo del mundo. Subieron juntos. Garrett tomó las riendas, pero mantuvo un brazo protectoramente alrededor de sus hombros mientras salían de Copper Creek de regreso hacia el rancho que ya no era un cementerio de esperanza, sino un hogar. La gente del pueblo los vio irse. Ellos los vieron con un nuevo tipo de silencio, no de juicio, sino de profundo y temeroso respeto. El vaquero viudo no solo había encontrado una esposa, había encontrado una guerrera. Y todo el valle sabía que Dios ayudaba a cualquiera que intentara meterse con los Cole alguna vez más. Y así es como una mujer con un pasado secreto salvó a una familia rota y a un pueblo recién ingresado. Sarah demostró que a veces las batallas más difíciles no se libran con armas, sino con coraje, inteligencia y la voluntad de mantenerse firme cuando todos los demás huyen. Si disfrutaste esta historia de justicia y romance en el viejo oeste, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. No olvides compartir este video con un amigo que ame un buen giro y suscríbete para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por ver.